Eskerrik asko, prentsaurreko honetara etortzearren. Bigarrena da Raul Guerra Garridoren omenaldiari buruzkoa eta gaurkoan espreski Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kultur Departamentuak EITB-rekin ez dago jaugirik, frogak egingo ditugu edo igual hau ez dago, orain bai? Bale, ados. Bai, esaten negoen omenaldiak jakina denez apartado desberdinak izango ditu. Pixkat laburtzearren gogorarazi nahi dizuegu publikazio bat antolatzen ari gerala euskal idazle desberdinen parte hartzearekin, nun eta Cacereño novelaren inguruan hitz egingo da, baita Raul Guerra Garridoren irudiari buruz ere hitz egingo da, bai migrazioaren fenomenari buruz ere hitz egingo da, eta beti ere perspektiba literario batetik, ez? Bestetik ere, kolaboratzen ari gera Alcalá de Henareseko Unibertsitatearekin edizio kritikoarekin, Cacereñoren gaur 50 urte beteko dituen edo bete dituen Cacereño Elaberriaren edizio kritikoaren elaborazio prozesu horretan murgilduta gaude baita ere, eta oso modu berezian arro sentitzen gara ETB-rekin eta gaurkoan Edu Barinaga dago gurekin, bera da jakina denez ETB-ko zuzendaria, beraiekin adostasun batera edo akordio batera iritsi gera Raul Guerra Garridoren inguruko azken batean dokumental bat ekoizteko, ez? Nik dakidala, gero berak Eduk nik baino hobeto esplikatuko du, baino irailaren 8an elegituko da, baina edonola ere omenaldia aldundiak Raul Guerra Garridori egingo dion omenaldia martxoaren 27an izango denez, bezperaz halako proiekzio primizian gertatuko den proiekzio bat izango da Príncipe Zineman arratsaldeko 7etan, martxoaren 26an. Eta nahi duen guztiak, aforoa bete arte noski, primizian ikusi ahal izango du dokumental hau. Eta gaurkoan daukagu alde batetik ETB-ko zuzendaria, baita Felipe de Juaristi ere, bera izan baita gidoia idatzi duena, dokumentalaren gidoia idatzi duena, eta baita ere gurekin da Raul Guerra Garrido bera gaurko prentsaurrekoan parte hartzea erabaki duelako, eta gu ere oso gustora gaudelako, berak ere pixkat espresatu ditzan zeintzuk diran momentu honetan dauzkan sentsazioak, ez? Básicamente, explicar que entre las diferentes iniciativas que hemos adoptado para, de alguna manera, darle cuerpo a este merecido homenaje que la Diputación Foral de Guipúzcoa va a tributar a la figura de Raul Guerra Garrido en el 50 aniversario de esa novela Cacereño, pues hay diferentes iniciativas, como decía, como he resumido antes, y una de ellas es específicamente pues este documental. Un documental que de alguna manera va a recorrer los escenarios y personajes de esa novela y a través de esos escenarios y personajes explicar de alguna manera todo lo que Cacereño entraña, ¿no? Desde el punto de vista de aquel fenómeno migratorio que revolucionó desde el punto de vista demográfico este territorio, pero que implicó sobresalientes cambios e implicó también esfuerzos y, por qué no decirlo, también sufrimientos por parte de quien en este caso protagonizaba esa migración, que era ese conocido personaje Pepe Bajo. Quiero aprovechar también esta rueda de prensa, en primer lugar, para agradecer a ETB la inmediata disposición a colaborar en esta iniciativa, también al propio guionista con nosotros, Felipe Juaristi, y también quiero aprovechar, porque se dio a conocer la semana pasada, el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la Cruz de Alfonso X el Sabio en la figura de Raúl Guerra Garrido, que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, hará entrega en el marco de ese homenaje que se le va a tributar el 27 de marzo aquí en la Diputación, en el Palacio Foral. Lo agradezco porque creo que es una forma también de completar, de redondear, digamos, un homenaje que se ha hecho esperar, pero que en este caso pues va a llegar a tiempo. De manera que
por mi parte nada más. Le voy a pasar la palabra directamente a Iñigo Dinaga para que pues dé un poco su visión sobre la iniciativa del documental. Bueno, eskerrik asko. Eskerrak bai aukera hau eskaintzegatik. Eskatu zigutenean, ETBek parte hartu behar zuela proiektu honetan, telebista publiko bezala ezinbestekoa da honelako pertsonaje baten inguruan egotea. Foru Aldunditik eskaintza etorri izan, ikusi genuen zer nolako lantaldea zegoen, ze produktora zegoen atzetik, eta nola ez, Raul Guerraren irudia eta figura eta lana hor bertan isladatzen zala, beraz oso eroso eta oso pozik eta gustora egon gara proiektu honetan. No es fácil, y además eso es historia, tanto en el mundo del cine como en el mundo audiovisual, pasar de un libro a un formato audiovisual. Por eso creo que la elección de un documental ha sido una buena idea, ¿no? Porque un documental lo que permite es hacer un recorrido, como su propia palabra dice, documentando, yendo a los lugares, estando con las personas. Entonces creo que este proyecto en ese sentido es un acierto y la verdad, lo que he visto, pues creo que responde a unas buenas expectativas. Poco antes de llegar aquí, hablando con Raúl, le decía, ¿y cómo lo ves? Dice, todo el mundo ha hablado bien del equipo de trabajo, del guión, de cómo se ha rodado, pero habrá que verlo, efectivamente, habrá que verlo. Entonces, ahí está la invitación que os hago a ese estreno de la mano de Raúl, que dice que hay que verlo. Pues cuando lo veamos, todos sabremos si realmente ha sido un acierto, que no lo dudo. Y pues el hecho de que nosotros lo proyectemos el día 8 de septiembre responde a que es el día de Extremadura y en principio nos parecía una fecha idónea para colocarlo en nuestra parrilla, pero para entonces este gran escritor ya habrá tenido un sinfín de reconocimientos, pues esperemos que no seamos los últimos y que siga con esa obra prolífica que me acaba de decir que acaba de terminar un libro, con lo cual este hombre es inagotable, que siga siéndolo así, Raúl, por muchos años. Bueno, sí. Primero le voy a pasar la palabra a Felipe para que nos hable del documental y vemos un tráiler y ya te dejamos, Raúl. Buenos días a todos. En primer lugar, lo que quiero decir es dar las gracias a Raúl por estar aquí presentando este acto, a la Diputación también, por supuesto, y a ETV que desde el primer momento tomó parte en la financiación de ese documental. Yo sí he visto el documental porque ya está montado, está impecable y yo me he emocionado. Tampoco es mucho decir eso, porque uno se emociona con las cosas que hace, quiero decir, si no tiene ningún sentido el trabajar en esta vida. Y sí me he emocionado porque además sé lo que nos ha costado hacer este documental. Es decir, os lo voy a explicar. La base es la novela Cacereño, que es una historia de un señor que viene de Torrecasar a San Sebastián y aquí pues tiene muchas vicisitudes y al final tiene como un final, yo diría que hasta optimista para los tiempos que corrían. Pero bueno, entonces, ¿cómo se monta un documental? Es decir, en primer lugar, pues, el espacio físico. El espacio físico de la novela es en parte Torrecasar, que es Extremadura, Cáceres, en parte San Sebastián. Pero claro, el espacio físico de Raúl es bastante más. Está también el Bierzo. Entonces, nosotros hemos ido a grabar al Bierzo. En el Bierzo hemos grabado en Cacabelos, que es el paraíso perdido del señor Raúl Guerra Garrido, allí, en la plaza de Cacabelos, con las bolas, cuando jugaban a ser los emperadores del mundo, sentados sobre las bolas aquellas, que era... Bueno, la figura de la bola es muy simbólica del universo. No, y todavía están, sí. Sí. Hemos estado en Ponferrada, porque Raúl Guerra Garrido tiene una calle en Ponferrada, otra calle dedicada a él en Cacabelos. Una tiene los números pares y la otra los números impares. Las están acabando ahora, sí. Sí. Hemos estado también en Medina del Río Seco, que es donde es el centro del Canal de Castilla, también tiene una especie de calle dedicada a él. Y sobre todo hemos estado en un lugar que no lo conocíamos, que es el Corullón. Corullón, en la provincia de León, es donde el wolframio, donde están los restos de las minas del wolframio. Raúl tiene una novela dedicada al año del wolfram, que es el mineral emblemático de la Segunda Guerra Mundial. La España de Franco vendía ese mineral a los alemanes y entonces los aliados se enfadaron mucho y le amenazaron con la guerra y dejó de vender.
Esos son los lugares. Y luego también, os voy a decir, porque hemos grabado en Miajadas, en Cacabelos, en Zumárraga, en Medina de Rioseco, ya os he dicho, en Ponferrada, en Corullón, en Azpeitia, porque en Azpeitia está el Museo del Ferrocarril, en El Goibar, en Eibar, en San Sebastián, por supuesto, en Legazpia también, en Legazpia donde está el museo, donde está la fábrica de Patricio, en Quintana también. Hemos grabado en muchos sitios y las entrevistas hemos entrevistado para el documental a Andrés Sánchez, Ángel García Ronda, conocido escritor, Antonio Hernández, poeta y escritor, amigo de Raúl, Viviano Carmona, este es concejal de Miajadas, Fernando Larraz, que es el profesor de la Universidad de Alcalá, que está haciendo la edición crítica de Cacereño. Él es creo que es de Pamplona, según me contó. Fernando Sabater, también conocido, Ignacio Latierro, Javier Mina, Juan Pablo Fusi, Luis Echenique, Mar Palacio, que es de la Asociación de Amigos del Bierzo, la presidenta de la Asociación de Amigos del Bierzo, María Teresa Gil, que es concejala de Miajadas, Miquel Serrano, alcalde de Zumárraga, y Tito Fernández, que creo que es primo de Raúl. Tito, sí. Y esos son las personas que con su testimonio enriquecen el documental. El documental, aparte de los sitios físicos, ha sido grabado en la librería Lagun, ahí hicimos la entrevista a La Tierra, en el Ateneo Guipuzcoano, aquí en la parte vieja, que ahí entrevistamos a Ángel, a Javier Mina y a Fernando Sabater. En la Casa Cultura de Oquendo hicimos la entrevista con Luis Echenique. Luego en la librería hispanoamericana de Madrid a Fusi y a Larraz. Y los demás, en el sitio donde los íbamos, en Cacabelos, hay varias, en Ponferrada hay una entrevista, otra está en Cacabelos, en el monte donde se ve todo el Bierzo, y luego en Miajadas. ¿Se ve el kilómetro 400? Sí, bueno. Está. Pero eso es otro fetichismo mío, sí. Sí, además se ve, porque fuimos al kilómetro ese a grabarlo. Y en Cacabelos, pues muy buen ambiente y buen vino. Sí, señor. Sí, señor. Y eso es en lo que respecta al aspecto técnico. Al otro aspecto, al aspecto histórico, pues el documental lo que trata es de contar la vida de Raúl Guerra Garrido a través de su novela Cacereño. Entonces, casi es evidente. ¿Por qué aparece Zumárraga? Zumárraga aparece porque en la novela, la fábrica que él cita, Lizarraga, y luego él en la entrevista nos cuenta que es una especie de mezcla entre Orbegozo y Patricio. Entonces fuimos a Orbegozo, que nos dejaron entrar y vimos la laminación, y ahí pudimos grabar. ¿Por qué Zumárraga? Porque cuando fuimos a Miajadas, la idea es ir a Extremadura y contar cómo era y cómo es ahora. Claro. Entonces, lo que hemos abierto con Miajadas, que es tal como lo cuenta Raúl, Torrecasar, etcétera, etcétera, y hemos cerrado con Miajadas tal como es ahora. Entonces, hubo mucha emigración, eso lo cuenta muy bien Juan Pablo Fusi, da los datos, hubo mucha gente que se vino, y el centro, por lo visto, era Zumárraga, en Guipúzcoa, porque iban a Zumárraga, y de Zumárraga algunos a Azpeitia, otros a Legazpia, otros a San Sebastián. Entonces, lo que queremos contar, aparte de lo que significa la novela, porque hay una parte en la que se habla de la novela, de la censura también, de la aportación, técnicamente lo que aporta esa novela, se trata de de contar la historia de la emigración en la medida en que se pueda. Es decir, el documental dura 1 hora aproximadamente, 58 minutos creo, creo que dura eso. Y en 1 hora contar la vida de Raúl Guerra Garrido es difícil. Más, y la de la migración ni os cuento, y más partiendo de una novela. Pero yo creo que el producto, lo que sale en el documental, creo que merece la pena verlo. Yo me emociono, pero claro, diré, pues no tiene truco, Felipe se emociona con todo. No es verdad. Es que yo sé lo que hay detrás de eso, hay mucho trabajo, porque empezamos con las grabaciones en enero. En enero hicimos todas las grabaciones, todas las entrevistas, y en febrero hicimos los exteriores. Luego ha sido el montaje, el guión ha sido reescrito como 10 veces porque había que cada vez, pues hemos ido afinando, y yo estoy muy contento y Antonio
Antonio Cristóbal, que es el director y es el realizador, también está muy contento. Además, yo creo que es uno de los mejores trabajos que hemos hecho los dos en conjunto, porque también hicimos anteriormente Pío Baroja, pero esto lo supera por una sencilla razón. Pío Baroja, cuando nosotros hacemos el documental, está muerto, pero Raúl no está muerto, Raúl está vivito y coleando. Todavía, sí. Entonces todavía se pueden coger testimonios de gente que le conoce y también, y para finalizar, que darle las gracias a Raúl por todas las facilidades que nos ha dado para hacer este documental. Nos ofreció su casa, su biblioteca, ha sido muy generoso con nosotros. Vale, iruditzen baldin bazaizue ikusiko dugu trailer txikitxo bat dokumentalarena eta segituan goaz Raulekin. Una iglesia enorme, rectilínea, moderada, que protege, domina o simplemente está allí, destacando por encima del pueblo. Torrecasar, Cáceres, Extremadura. Esta descripción que del pueblo hace el escritor Raúl Guerra Garrido corresponde a su novela titulada Cacereño, una obra importante a todos los niveles. Es un lúcido testimonio sobre la emigración a Guipúzcoa, País Vasco. Supone además la culminación del realismo social en España. Yo recuerdo en el pueblo de Torrecasar, el pueblo de Torrecasar de ficción, que es mi ajada, en realidad, el espejo donde yo me inspiré. Pues se te caía el ánimo por no decir las lágrimas, porque había calles enteras donde se ven de esta casa, se ven de esta casa, se ven de esta casa. El desembarco era en su padre. Empezaron a venir autobuses en busca del personal. O sea, el personal no iba para allá, venían en busca de él. Principios del siglo XX rondábamos los 3.000 habitantes y en 1977 en la punta de población llegamos a tener casi 13.000 habitantes. Orbegozo y Patricio Echevarría eran donde iban la mayoría de la gente de este sector. Yo recuerdo una pintada en el barrio ficticio también de la novela Rodea, muy bonita, ¿no? Que ponía sí al euskera, pero somos pueblo extremeño. Y claro, eso marca la dualidad, ¿no? de sentido de identidad. Lo que ocurre es que él viene aquí, a nuestra tierra, y entonces la sensibilidad que él tiene, la sensibilidad social, unida a su propia sensibilidad literaria, le hace ver que hay algo de lo que tiene que escribir. Esta edición de Alfaguara es, de hecho, la primera edición y el primer libro ya físico que he tenido, un libro que ya ha sido expuesto en librerías, en los escaparates, etc. Lo cual, la verdad es que para mí fue bastante emotivo, ¿no? Pero la originalidad del momento era de estas manchas que eran de Guinovar y eran originales, ¿no? Y esta es una mancha pues, muy vinculada a, no sé si a la aridez, y belleza también de la tierra de Extremadura, o simplemente al caos que podía tener el protagonista cuando llegaba aquí a Euskadi, ¿no? Que Mejara sigue viva y que nosotros seguimos acordándonos de todas aquellas personas que un día se fueron y que decidieron pues, seguir allí su futuro. Cacereño es el retrato social de una época. Muy bien, pues llegados a este punto, le vamos a dar la palabra a Raúl para que nos cuente cómo está viviendo pues, todas estas cosas del homenaje, del documental. Hombre, bueno, gracias a todos los presentes, ¿no?
La verdad es que cuando me comunicaste tú que existía este proyecto en marcha del homenaje y tal, y sobre todo cuando me habían dicho al mismo tiempo que se estaba haciendo la reedición esta de crítica de Cacereño, muy meticulosa, incluso con la recuperación de los párrafos censurados, que son tan meticulosos que yo no sabía si podía dárselos, pues no sabía si tenía algún original, creo que sí, pero no sabía dónde, si en casa de mis hijos o de mi madre, en fin, tenía muchas dudas, pero resulta que debe haber alguna fundación o algo que tiene todo lo que la censura censuró en tiempo del anterior régimen de Franco. Y no solo tiene lo que se censuró, sino que me dieron el nombre del censor, con lo cual ya fue el túnel del tiempo se me echó encima, porque además el censor fue uno de los pocos que hizo una pequeña crítica de cuando salió Cacereño y la ponía muy bien. O sea que y yo nunca le conocía de nombre porque era de apellido Laguna, era uno de los capitostes de la estafeta literaria en aquel tiempo que mandaba en los círculos literarios básicamente de Madrid, claro. Y que a su favor, aparte de otras cosas, hay que atribuirle, se suicidó por amor, ¿no? Y esto siempre impone mucho. Bueno, ha sido un túnel de tiempo y estoy francamente agradecido. Recordar hace 50 años, hace 20 años o nada, joder, por 50, ¿para qué te cuento, no? Sí que yo creo que sociológico, vamos, lo que cuento en la novela lo sigo opinando prácticamente hoy mismo, ¿no? Lo que pasa que la forma de contar, el estilo ha cambiado muchísimo. No es que vaya a acabar un libro, sino que acabo de publicar en Navidades salió un libro con un título también muy definitivo, ¿no? Demolición. Bueno, las dos escrituras, cuando se comparan Cacereño y Demolición, son antípodas ópticos, ¿no? Son contrarios totalmente. Formalmente, pero yo creo que en el fondo sigue latiendo el mismo impulso. Y claro, han pasado tantos años. Demolición casi creía yo que iba a ser un libro póstumo, ¿no? Pero como os dije antes, estoy resistiendo tanto que hasta el libro póstumo sale antes. Bueno, espero que siga así, que aguante así unos años. Pero Cacereño me hizo, el verlo resucitado de esta forma, se ha ido reeditando de vez en cuando, ¿no? pero con esta fuerza y con esto, pues verdaderamente no. Y después hombre, que en mi tierra adoptiva, porque como todos sabéis, en Della yo soy residente habitual y en Egui escritor afincado. O sea que supongo que ahora será, en Egui no puede ser. Pero soy uno de los ciudadanos más viejos de San Sebastián, pues llevo más de 50 años viviendo aquí, que poca gente podrá decirlo, viviendo, residiendo y pagando religiosamente a la Hacienda Foral de Guipúzcoa. Esto es importante. Y habíamos tenido oficialmente, nuestras relaciones mis relaciones con las instituciones vascas no habían sido muy cómodas. Pues si incluso una ponencia sobre Cacereño se retiró de un congreso sobre inmigración y tal hace 20 años o no sé cuánto. No sé, no eran buenos, ¿no? Tampoco es que fuesen malas. Quizá la más poderosa que tuve, si es que fue poderosa no, intensa o asistencial, o que poderosa no tenía ningún poder por mi parte, fue como vocal de la primera junta de administración que hubo en EITB, ¿no? Que era la fundacional, cuando intentamos montar todo aquello. Digo intentamos, yo creo que aporté pocas cosas, porque yo quería hablar de literatura y en el consejo se hablaba de dinerito, ¿no? Era otra cosa. Pero bueno, ahí estuvimos una temporada hasta que aquello se puso en marcha.
Bueno, este distanciamiento se ha roto, y se ha roto como cuando se derrumba una presa. Yo me siento abrumado, ¿no? Son muchas cosas, se ha aprovechado la reedición esta del libro, y ver estas fotos tamaño carnet, pues se queda uno que dice, bueno, pues muy agradecido, muy contento con esto, que le dediquen a uno el ego, y al mismo tiempo dispuesto a, lo que quepa de mi parte, pues colaborar otra vez siendo en la integración, en la socialización más amable de las diversas facetas de una sociedad donostiarra, guipuzcoana y vasca, ya en todos los sentidos, que es muy compleja, ¿no? Cuando yo llegué, creo que las cosas eran más sencillas, la inmigración no era tan fuerte. Pero de todas formas, cuando se producen los movimientos migratorios, las oleadas de problemas se repiten muy paralelas. Mi censor, cuando hizo una pequeña crítica buena, hizo una marginal referencia a Blasco Ibáñez. Y 20 años después de haber escrito ya la novela, me di cuenta que es que hay una novela de Blasco Ibáñez que es puro paralelismo con Cacereño, y es de 1902, El intruso. Pues es la oleada masiva, incluso más todavía que esta de los 50-60, es la de la minería y la siderurgia en la parte izquierda, en Bilbao, la minería y la siderurgia, donde se repiten muchas cosas, el miedo a que se diluyan los apellidos, a que se mezcle y se vaya diluyendo todo, ¿no? Lo que se podía considerar como una sociedad muy unívoca en todos los sentidos. Y ahora verdaderamente somos una sociedad muy compleja, y hay que tener, pues eso, mucha generosidad y solidaridad para comprenderlo. Yo era un cacereño cuando yo llegué aquí. Fue un cambio. Yo me bajé en la estación de Andoain para ir a trabajar a un sitio, que lo digo tranquilamente el nombre, porque era una empresa como muy progresiva, muy joven, estaba haciendo muchas cosas, y yo era un joven que tenía esas características también, por lo visto. Pero cuando me bajé a la estación de Andoain, como cambió mucho y además lloviznaba, pues con un paraguas, recorrer hasta Kraft, hay 1 kilómetro así que hay de distancia, fue ¿qué pasará aquí, no? Y fue para bien. Lo que pasa es que yo hacía ese camino cuando, por razones económicas, familiares y bastante trágicas, por parte de mi mujer y mía, nos íbamos a ir a Berkeley, porque iba a terminar una tesis que estaba haciendo sobre la afología, que es un estudio un tanto esotérico sobre las características del suelo. Iba a acabar en Berkeley. Probablemente si hubiese ido a Berkeley y hubiese escrito, ahora estaría disfrazado de viejo hippie y aquí fumaríamos un porrete a la salida. Pero en fin, del Berkeley y los hippies al College Reform profundo, pues fue un cambio. Pero fue un cambio muy fructífero. Fueron 10 años los que yo trabajé en la empresa esa, cuyo fondo, aquí se ha citado, Orbegozo, Zumarraga, Aristrain, todo. Entonces, al final salen en las novelas. Hacíamos potingues para toda suerte de máquinas. A mí me fascinó la potencia de la industria siderúrgica, los trenes de laminación. Y bueno, y todo eso es lo que cuento. Bueno, perdonad que me estoy alargando mucho. Muy agradecido, muy contento y deseando ver el kilómetro 400, que por ejemplo es uno de mis fetiches en el pueblo, ¿no? Era una viña del abuelo, en el mojón del kilómetro 400 nos hemos sentado de pequeñitos ahí cuando estábamos cansados, y la viña sigue siendo un primo mío y le tengo absolutamente prohibido que nos quiten el mojón eso. Ahora han puesto unas plazas metálicas y tal,
pero les tenemos asustados y sobornados a los peones camineros y no lo quitan. Si se lo quitan, se lo compras o se lo robas y lo guardas. Además lo han puesto como logo de la viña también, entonces, esas cosas son divertidas. Y como divertido, mira, y es una frase que no está recuperada en la edición nueva. Cacereño era un término muy guipuzcoano, ¿no? Y porque venían quizá más extremeños, en Cataluña eran murcianos. Y recuerdo subiendo al barrio que en la novela es Urrenea y que en realidad era Roteta básicamente, en una piedra alguien había escrito con una flecha, ponía a Extremadura 1 kilómetro, ¿no? En fin, me siento muy cacereño, muy donostiarra, muy madrileño, porque nací en Madrid, nadie es perfecto, y muy de Cacabelos, que es donde han sido todos mis ancestros mayores. Y tenía un primo que en cierto modo fue literario y cobró derechos de autor por una pegatina que ponía: para cerezas y buen vino, Cacabelos lo más fino. Esta es la más aportación que había habido antes. Y recuerdo otra pegatina que sí que se está utilizada en cacereño, que era de los años 60, que había hecho el CAT, que ponía: sonría, por favor. Centro de Atracción y Turismo. Sí, ¿tenéis? Va a haber un pase el 26, que es la víspera del homenaje. Si no me equivoco, es a las 7 de la tarde. En el Príncipe, has dicho. En el Príncipe. En una sala que creo que tengo que apuntar. La sala 1. 8 de septiembre. El 8 de septiembre en el TV 2. ¿Y a qué salas va a llegar? No, bueno, a salas no va a llegar, obviamente. Se va a proyectar en la televisión y luego lo que sí haremos es buscar su máxima... Bueno, veremos un poco qué difusión se le puede dar también luego, una vez ya de que se haya emitido en la televisión a través de los medios, digamos, digitales. Sí, pero a Extremadura no lo vais a presentar allí, ¿no? Pues mira, no nos lo hemos planteado, pero es muy posible que nos podemos plantear algo así, claro que sí. Lo mismo, pregunta si nos hemos planteado proyectar en Extremadura. Documental en Extremadura, pues tendría pleno sentido en las localidades o en la localidad de referencia de la que estamos hablando, en Miajadas o en cualquier otro lugar de los alrededores, poder proyectar. Miajadas o Quintana, que está cerca. Raúl, a mí me gustaría preguntarle qué cree que aporta su relato a la sociedad actual, en la que estamos viendo venir gente, quizá no tanto inmigración... Hombre, en la que estamos viendo ahora, algo que le cuenten una novela de hace 50 años, no sé, casi parece que es arqueología. Pero sin embargo no, es una historia muy inmediata que explica muchas de las cosas que están sucediendo aquí, que han sucedido y por qué. Es una novela que de hecho se prolonga más, porque yo tengo escritas 4, 5 o 6 novelas que hacen referencias al País Vasco, no todas de tipo sociológico, pero sí muy referidas sociológicamente y al terrorismo. La novela cacereña, casi como un defecto, todo el mundo dice, es que acaba bien. Y efectivamente acaba bien, es una escena muy agradable pero que probablemente es lo que debería haber sido, ¿no? Pero claro, si la novela continúa 50 páginas más, empieza a complicarse y ya no es cacereño, ya es lectura insólita del Capital, ¿no? Y para qué, digamos, si lectura insólita del Capital se prolonga y aparece la carta, ¿no? Y bueno, y después una cosa que me alegro profundamente, y vamos, uno no como escritor o como individuo ha luchado siempre porque estas cosas a favor de entenderse y no enfrentarse. Lo que no se produce es otra novela que se titula La costumbre de morir, donde verdaderamente hay una venganza ritual sobre un terrorista. Un terrorista mata
a un guardia civil delante de su hijo, y ese hijo a los 20 años reproduce el mismo asesinato delante de a este hombre, a este victimario, delante de su hijo, ¿no? Y se escapa con la novia y dice, ¿y qué vamos a hacer ahora, a partir de ahora? Dice, bueno, pues viviremos tranquilamente hasta que este niño cumpla 20 años y venga a matarme. Bueno, eso afortunadamente es de las cosas más orgullosas que estoy yo con tantos amigos víctimas que he tenido, en que no se ha producido nunca, ¿no? Esa venganza. Por lo cual digo que claro, la novela acaba, pero es casi... ¿Y cuál es el protagonista? Pues José Bajo, el protagonista de Cazaña, sale con mucha importancia después, con menos, cada vez con menos, en Tantos Inocentes, que ya se cierra el ciclo, donde ya la industria, estamos ya hablando de la crisis industrial, Lizarraga, que era el emporio que atraía toda esa inmigración, ya está intentando unirse en esa mancomunidad de acero vasca que se hizo en su día para poder salir adelante. Acenor. Y qué deciros, y que las cosas se complicaron mucho, ¿no? Yo creo que, hombre, el contar las cosas y en la situación que estamos hoy, que las cosas se cuenten, se escriben, como pasó en Alemania. La labor de novelas de Heinrich Böll o de Günter Grass y tal, fueron muy definitivas, ¿no? Para hacer autocrítica, ¿no? Hay cosas que hemos hecho mal, hay cosas que no volveremos a hacer, hay cosas que estamos dispuestos a corregir. Y eso es lo que yo creo que a que puede colaborar, por ejemplo, la resurrección de esta novela, la reedición de otras, no digamos los nuevos títulos que están saliendo, y en especial el éxito del que tanto me alegro de alguien que literariamente fue criado en nuestros pechos, me refiero a la revista Cantil y tal, como es en este caso Fernando Aramburgo, ¿no? con su novela Patria. Pues esas cosas están muy bien y contribuyen a que si hacemos autocrítica podemos recuperar la situación, ¿no? Yo siempre digo, además, pero lo que pasa es que se ha ido perdiendo, nos hemos hecho mucho más laicos, ¿no? Porque cuando empezó ETA, pues el credo indígena tenía muchísima más fuerza, ¿no? Porque si ahora tuviese esa misma fuerza, pues sería más fácil, porque les diría, bueno, ¿cómo se elimina un pecado, ¿no? Pues diciendo los pecados al confesor, dolor del corazón, propósito de enmienda y cumplir la penitencia, y ya está, joder, ya no es pecado, ya... Pero claro, nos hemos hecho muy laicos, ¿no? Bueno, pues probablemente las letras y las artes puedan contribuir a que superemos esto de otra forma, poniéndolo en relieve y asumiendo la autocrítica. Mientras esa no exista, el problema seguirá latiendo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Tienes que hoy, benetan, kolaborazioaren atik, eta... Muchas gracias, Felipe, qué bien. Esto me hace una ilusión loca, joder. Aparece la foto de la plaza donde está la botica de tu abuelo. Ah, sí, claro. Sale